Hoy nos vamos a sumergir en un documento que no propone ajustes, sino una demolición y reconstrucción completas del futuro de Cuba. Y empieza por sus cimientos, la educación. El texto es el capítulo 5 del Plan Cuba 2026, el Protocolo de la Calma. Se titula Educación para el Futuro. Y es un título que se queda corto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Nuestra misión hoy es analizar las 6 grandes operaciones que plantea. Van desde, prohibir la política en las aulas, hasta crear un ecosistema de innovación que conecte universidades y empresas. Es una hoja de ruta como mínimo audaz. Audaz es la palabra. Fíjate que el documento arranca con un diagnóstico durísimo. Describe el sistema que busca reemplazar como un laboratorio de uniformidad. Uf. Y una trinchera ideológica. O sea, desde la primera línea deja claro que esto no es una reforma. Es un cambio de paradigma total que busca mover la educación de una herramienta de adoctrinamiento a una de empoderamiento. De acuerdo, pues vamos a la primera operación, que parece ser la piedra angular de todo. Se llama Aulas Libres, y su objetivo es la despolitización total. Ajá. El documento usa una frase muy gráfica, dice, el lápiz deja de ser un arma política para volver a ser una herramienta de descubrimiento. Exacto. Y para lograr eso, las medidas que proponen son quirúrgicas. Por ejemplo, ordena una revisión completa de los libros de texto. Para sacar todo el sesgo partidista, el culto a la personalidad, todo eso. Todo eso fuera. Y plantea que la historia de Cuba se enseñe con múltiples fuentes documentadas, no con una única versión oficial. Y menciona algo que suena casi a una reliquia de otro tiempo. La eliminación del expediente acumulativo escolar. Para quien no lo sepa, era este registro que medía la integración revolucionaria de un alumno y su familia. Y eso podía condicionar todo su futuro. Todo su futuro, exacto. Es que era una herramienta de control social brutal. Eliminar ese expediente es un acto simbólico, pero también muy práctico. Claro. Es decirle al sistema que la lealtad política de los padres ya no tiene cabida en la evaluación de un niño. Y todo esto culmina con eliminar el lema de que la universidad es para los revolucionarios. Para que el acceso dependa por primera vez en décadas únicamente del mérito académico. Únicamente. Ahora, esto me plantea una pregunta. Suena bien en el papel, ¿no? Pero ¿es realista pensar que se puede quitar toda la ideología de la educación? La enseñanza, en cierto modo, ¿no es siempre una forma de transmitir los valores de una sociedad? Bueno, esa es una pregunta fundamental. Y creo que la distinción que hace el documento aquí es clave. No se trata de crear un vacío de valores, sino de diferenciar entre lo que es formación cívica y lo que es adoctrinamiento partidista. A ver. O sea, una cosa es enseñar valores universales como el respeto, la honestidad, el pensamiento crítico. Y otra muy distinta es inculcar una ideología política específica y excluyente. La propuesta es pasar de lo segundo a lo primero. Es un reseteo del propósito mismo de la escuela. Entendido. Es una distinción crucial. Y esta idea de libertad de pensamiento nos lleva, directamente al segundo pilar, la libertad de elección. El plan la llama Operación Pluralidad del Saber. Así es. Y aquí es donde se rompe el monopolio estatal sobre la educación. Correcto. Propone legalizar y fomentar un ecosistema educativo diverso. Escuelas privadas laicas, colegios religiosos de cualquier denominación. Incluso cooperativas de maestros, dice. E incluso cooperativas de maestros que quieran fundar su propio proyecto pedagógico. Y para que esto funcione, introduce un mecanismo que es, como mínimo, disruptivo. El sistema de voucher o cheque escolar. A ver, para un poco. Un voucher. El plan sugiere que el Estado le dé dinero directamente a las familias, para que lo usen en escuelas privadas si quieren. Explícame un poco más cómo funcionaría eso. Tal cual. La idea es que el financiamiento siga al estudiante. O sea, en lugar de que el Estado financie los edificios y las nóminas de las escuelas públicas, le da el dinero a la familia. Le entrega a cada familia un cheque por un valor determinado. Y esa familia decide en qué centro educativo, público, privado o cooperativo, lo canjea para pagar la matrícula de su hijo. Ese es un cambio de 180 grados. Pero suena polémico, ¿eh? ¿Qué busca el documento con esto? ¿No se corre el riesgo de desfinanciar la escuela pública? El objetivo que declara es forzar la competencia en pro de la calidad. La teoría es que todas las escuelas, incluidas las estatales, van a tener que esforzarse. Claro, para atraer a los estudiantes. ¡Exacto!
ofreciendo mejor nivel académico, mejores instalaciones, mejor trato. La escuela que no lo haga, pues simplemente se quedará sin alumnos y, por tanto, sin financiamiento. El Estado pasa de ser el proveedor único a ser un regulador que garantiza unos estándares mínimos para todos. Pero me imagino las críticas. El documento aborda cómo evitar que se creen escuelas de primera, para los que pueden complementar el voucher, y de segunda para los que no, o que las zonas rurales queden en desventaja. El texto lo justifica como una vacuna contra el totalitarismo. Argumenta que cuando el Estado no es el único maestro, el ciudadano deja de ser un molde. Y bueno, sí reconoce que la implementación es compleja. Me imagino. Se necesitarían regulaciones para garantizar la equidad. Quizás vouchers de mayor valor para zonas desfavorecidas o para estudiantes con necesidades especiales. No entra en todos los detalles, pero sí plantea el principio. La libertad de elección como motor de la calidad. De acuerdo. Y claro, esta idea de libertad de elección no tendría mucho sentido si todas las escuelas enseñaran lo mismo de una manera anticuada. Y eso nos lleva al tercer pilar. ¿Qué se va a aprender? La operación futuro ahora. Exacto. El texto es muy duro con el currículum actual. Dice que enseña técnicas obsoletas para un mundo que ya no existe. Fuerte. Y propone una modernización radical en 3 frentes. El primero es la alfabetización digital total. ¿Qué significa total en este contexto? Significa integrar el pensamiento computacional desde la primaria. La meta es que cada bachiller se gradúe dominando al menos un lenguaje de programación. ¿En serio? Y con conocimientos prácticos de herramientas de inteligencia artificial. Es una apuesta muy, muy fuerte. Vaya. La segunda es el bilingüismo, con el inglés como política de Estado desde preescolar. Y la tercera es quizá la más interesante, una nueva asignatura de formación ciudadana. ¿En qué se diferencia del adoctrinamiento que se busca eliminar? Pues en todo, en lugar de memorizar consignas, se enseñaría a debatir con argumentos, a entender cómo funciona una democracia, qué es la separación de poderes, los derechos humanos. Cosas prácticas también, ¿no? Sí, y habilidades muy prácticas para la vida. Cómo manejar tus finanzas personales o cómo detectar la desinformación. No se trata de decirles qué pensar, sino de enseñarles cómo pensar críticamente. Conectando los puntos entonces, ¿no? No es solo preparar gente para el mercado laboral, es una estrategia de empoderamiento. Totalmente. El documento lo resume en una frase que es una declaración de intenciones. Un joven que domina la tecnología, habla varios idiomas y conoce sus derechos, es un ciudadano que nunca podrá ser manipulado ni sometido. Es crear un cortafuegos contra futuros autoritarismos, básicamente. Exactamente. Hablando de pensamiento crítico, el lugar por excelencia para eso debería ser la universidad. Y el plan le dedica todo un capítulo, la Operación Alma Mater Libre. Sí. Describe la universidad como el laboratorio del pensamiento de una nación. Y el objetivo es blindarla. Blindarla de la injerencia política. Exacto. Y propone medidas muy concretas. Por ejemplo, que los rectores sean elegidos por la propia comunidad académica. O sea, profesores y estudiantes. Que no sean designados por el partido. Correcto. Suena democrático, pero ¿no podría eso simplemente cambiar la política del partido por otro tipo de politiquería interna, con campañas y facciones dentro de la propia universidad? El documento lo contempla. Es un riesgo real, en cualquier sistema de elección, claro. Pero el documento argumenta que es un riesgo preferible a la designación autoritaria. El modelo que propone se alinea con el de las grandes universidades del mundo. Entiendo. Además, se complementa con otras medidas, como darles a las universidades patrimonio propio y autonomía financiera real, que puedan gestionar sus fondos, recibir donaciones, firmar convenios internacionales directamente. Que dependan menos del poder político central. Y más de su propia excelencia para financiarse. También habla de proteger la libertad de cátedra y de una invitación formal a los académicos en la diáspora para que regresen. Y aquí hay un detalle que me parece crucial y muy pragmático. La meta de lograr convenios de acreditación internacional. ¿Para qué? El objetivo es que un título de la Universidad de La Habana, por ejemplo,
ser reconocido automáticamente en Europa o Estados Unidos, sin necesidad de esos procesos de convalidación que son una pesadilla. Sería terminar con décadas de aislamiento académico. Y que el talento cubano pueda competir globalmente en igualdad de condiciones. Ni más ni menos. Y una vez que tienes estas universidades autónomas y conectadas con el mundo, el plan propone el siguiente paso lógico, que el conocimiento que generan no se quede en un estante. Esto es la operación Sinergia. Correcto. Se trata de derribar el muro entre el saber y el hacer. Entre la academia y la economía real. Exacto. Y para eso propone herramientas muy concretas. La primera, la creación de parques científicos y tecnológicos alrededor de los campus. O sea, crear ecosistemas al estilo Silicon Valley, donde empresas, startups y laboratorios universitarios colaboren en el mismo lugar físico. Justo eso. Pero para que funcione, necesitas la segunda herramienta, una reforma a la ley de propiedad intelectual. Ah, claro. La idea es que los investigadores y las propias universidades puedan patentar sus descubrimientos y comercializarlos. Si un científico desarrolla un nuevo fármaco, puede crear una empresa, licenciar la patente y generar ingresos. Eso crea un incentivo potentísimo para la innovación. Y la tercera pieza del rompecabezas son los fondos de capital de riesgo, para financiar estas nuevas ideas. Entonces, el plan es que una buena tesis universitaria no muera en un papel. Que no muera en un papel. Que pueda convertirse en una empresa. Precisamente, se busca dar una solución directa a uno de los dramas más grandes de Cuba, la fuga de cerebros. La lógica es muy simple. Si un joven ingeniero puede fundar su startup en La Habana. Efectivamente. Con acceso a financiamiento y apoyo, pues no tendrá que irse a Miami o a Madrid a hacerlo. Es buscar pasar de una economía que exporta profesionales a una que exporta patentes y tecnología. Es un cambio de modelo que empieza en la universidad. Pero todo esto, la competencia, las escuelas privadas, las startups, la meritocracia, nos lleva inevitablemente a la gran pregunta sobre la equidad, ¿no? ¿Cómo te aseguras de que este nuevo sistema no se convierta en una jungla donde solo triunfan los que ya tienen recursos? El plan aborda esta tensión de frente. Lo hace con su última sección, la Operación Impulso al Talento. La respuesta que ofrece es un sistema masivo de becas. ¿Pero basado en qué? Estrictamente en el mérito académico, no en el origen social. ¿Y qué tipo de becas propone? De varios tipos. Están las becas nacionales Mérito Cuba, para que los estudiantes de más alto rendimiento, vengan de donde vengan, puedan estudiar en la mejor institución del país. ¿Pública o privada? Pública o privada, con todos los gastos cubiertos. Y luego está un programa que a mí me parece muy ambicioso. Se llama Puente al Mundo. ¿En qué consiste? En financiar estudios de posgrado en las 100 mejores universidades del planeta. Harvard, Oxford, MIT. Vaya. Con el único compromiso de que el becado regrese a Cuba a aplicar ese conocimiento por un número determinado de años. Es una estrategia para importar conocimiento del más alto nivel de forma acelerada. También veo que se contemplan becas de segunda oportunidad para adultos que quieran reciclarse profesionalmente. Y, algo muy simbólico, un apoyo especial a los hijos de víctimas de la represión política. Sí, ese último punto es clave. Es un acto de reparación histórica, pero también un mensaje muy potente para el presente y el futuro. Claro. El argumento de toda esta sección, según el texto, es que en la nueva Cuba, lo que importa es quién eres y cuánto te esfuerzas, no a quién conoces. Busca construir una meritocracia donde el conocimiento sea, y cito, la moneda más valiosa de la República. Es el contrapeso social a la liberalización de todo el sistema. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es el de una reingeniería total. Desde la filosofía del preescolar hasta las patentes universitarias, cada reforma parece diseñada para encajar con la siguiente. Todo con un objetivo final de libertad individual y desarrollo económico. El hilo conductor que une a estas 6 operaciones es un traspaso radical de poder, del Estado centralizado al individuo. Al padre de familia que elige la escuela. Al maestro que diseña su clase. Al estudiante que funda una empresa. Todo el plan se sostiene sobre una apuesta muy clara. Que un conocimiento libre,
diverso y conectado con el mundo es la única base posible para una sociedad próspera y libre. El documento es exhaustivo en el qué y el cómo. Te da la receta completa. Pero claro, una cosa es en papel y otra muy distinta a la realidad. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una que ha estado presente en toda nuestra conversación. Después de más de 60 años de un sistema educativo unificado y vertical, ¿cómo se gestiona una transición cultural de esta magnitud? Exacto. ¿Cómo se le enseña a cuestionar a una sociedad que fue sistemáticamente educada para obedecer? Y sobre todo, ¿qué papel podría jugar la diáspora en este proceso? Claro. No solo como una fuente de inversión, que es lo obvio, sino como portadora de experiencias vividas en otros modelos educativos, con sus éxitos y, bueno, también con sus fracasos. Esa es quizás la variable más compleja y más humana de toda esta ecuación.